Muy buenos días y ya le damos la bienvenida en esta mesa de trabajo al candidato a diputado por el Frente Amplio, más concretamente el Frente Liber Seregni, Gerardo Rey. Bienvenido, un gusto recibirlo. A Daniel Casciani, diputado del Movimiento de Participación Popular, en esta recta final hacia el próximo 26 de octubre. Rey, ¿cómo definen este momento político desde la perspectiva del partido de gobierno? Porque el Frente Amplio en las últimas encuestas aparecía bajando en la intención de voto. Sí, las encuestas son, como todos saben, una foto de la realidad. Son un instrumento para el trabajo político, nosotros no las conocemos. Es más, el Frente Amplio, como todos los otros partidos políticos, contrata encuestas, tenemos nuestras propias contrataciones y lo tomamos como un insumo de trabajo. Ahora, lo que estamos percibiendo, sobre todo en las últimas 2 semanas, es un notorio repunte de la militancia, pero notorio, es significativo. Te diría que a partir del 25 de agosto, que fue el día del comité de base, se nota una significativa mayor presencia de frente amplistas en la estructura y eso está bastante acorde con la estrategia que el Frente Amplio se fijó. Nosotros después del 1 de junio hicimos una estrategia donde la principal tarea de la fórmula de Tabaré Vázquez y de Raúl, nosotros fuimos el primer partido que completó la fórmula, lo hizo además con todo nuestro mecanismo de consulta a los sectores y a las bases. Salimos rápidamente a el encuentro de los más cercanos, de los frente amplistas, en el cara a cara, ¿no es cierto? No hubo grandes actos, sino recorridas cara a cara, pueblo a pueblo. ¿Por qué? Porque tanto Vázquez como Sendik lo que están haciendo es marcando el camino de lo que tiene que hacer todo el pueblo frente amplista. Esa es la tónica del trabajo que estamos invitando a que se sumen las compañeras y los compañeros. Entonces fue un trabajo muy de hablar con la militancia y ahora estamos ya desarrollando un trabajo más profundo de pensar el país que se viene, las propuestas hacia adelante. Y a tono con esa situación hay un empuje muy importante. También es cierto que las encuestas impactan en los más cercanos, en los más militantes. O sea, en la encuesta a veces impacta en el que ya tiene decidido el voto y dice, hay que trabajar más. Entonces, ese fenómeno de encuestas que no te dan bien le ha dado un nuevo impulso, sin duda, a la militancia. Se ha dicho que el Frente Amplio se ha mostrado bastante errático en su militancia, que los sectores políticos se han dedicado a armar sus listas, a pelear por los lugares en las listas y que se habían olvidado bastante del triunfo del Frente Amplio, del trabajo de la fórmula, de acompañar a la fórmula, que estaban bastante metidos en sus propias internas y cómo cada uno iba a estar posicionado. Sí, puede ser. Como dice Lucía Topolansky, el susto aviva el mamado, ¿no? Y esto sirvió en las recorridas que estamos haciendo a lo largo y ancho del país, también en los comités de base. Hay como una reacción del pueblo frente amplista de decir, bueno, nosotros estamos en campaña, queremos seguir por un tercer gobierno del frente. Y en realidad es verdad, algunos sectores todavía no habían empezado a hacer campaña, estaban todavía acomodando sus internas para sus posicionamientos en las listas, que eso también lleva su tiempo, y eso a veces hizo que haya un trabajo muy interno, pero me parece que ahora en las actividades que está viendo de la fórmula en Montevideo, en Canelones y seguramente ahora en todo el interior, hay una efervescencia muy importante que creo que también es parte del trabajo capilar que decía Gerardo que se estaba haciendo anteriormente, es decir, pueblo a pueblo, las diferentes recorridas que hicieron, las 3 recorridas que hizo Tabaré en el interior del país, también han servido de base como para esto. Y me parece que ahora viene lo mejor, vienen las propuestas, viene un Frente Amplio con propuestas de gobierno y sobre todo con seriedad a la hora de proponer, porque proponer y nosotros podemos decir cualquier cosa de lo que vamos a hacer, pero nosotros lo hacemos con seriedad porque tenemos ya experiencia de 2 gobiernos exitosos y me parece que eso también es importante a la hora de matizar y confrontar con la oposición. En realidad nosotros tenemos una fuerza política que ha gobernado 2 veces el país, lo ha hecho con indicadores muy importantes en términos... Ayer hubo una presentación, anteayer, del Ministerio de Desarrollo Social, más de 300.000 puestos de trabajo, 700.000 pobres menos, 47% de aumento del salario real, y esos son hechos concretos, no son promesas. Cuando uno mira el escenario electoral y ve cómo es que vota, en el caso de ustedes, la fuerza política Frente Amplio, se observa que en los sectores medios el Frente Amplio ha bajado. Si uno mira, por ejemplo, en la costa
de Montevideo, ve que el Frente Amplio retrocedió en la intención de voto, que los sectores medios, que los sectores universitarios están enojados con las políticas del Frente Amplio, con las políticas impositivas, también con la devolución de servicios públicos que han dejado bastante que desear. Pensemos una familia que quiere mandar a su hijo al liceo público y dice no, lo tengo que mandar a un liceo privado porque los liceos públicos no están funcionando bien, y que responsabiliza al gobierno del Frente Amplio de esa situación. ¿Qué es lo que el Frente Amplio está visualizando de estas situaciones, ¿no? Que me imagino que ustedes se la encuentran todos los días? Sí, lo primero que hay es que el Frente Amplio no es insensible ante ese reclamo. Al contrario, todo por el contrario. Nosotros, no solo para los sectores medios, tenemos que dar un mensaje, estamos procurando dar un mensaje en el que nos podemos poner nuevas metas por todo el camino recorrido. Lo que decía Daniel recién, que es notoriamente cómo han mejorado la calidad de vida del conjunto de la población los dos gobiernos del Frente Amplio, y además nos permiten en tiempos electorales decir, ya gobernó el Frente Amplio, ya gobernaron los partidos blancos y colorados coaligados, como van a gobernar si les tocara en suerte volver a ganar en el país. Y bueno, comparemos cómo le ha ido el Uruguay con uno y otro gobierno. Pero eso es solo nuestra carta de presentación. Lo que estamos haciendo ahora es atender a ese tipo de demandas. Y entonces hay un tipo de demanda que tiene que ver con lo que tú señalabas, la devolución en calidad. Un primer mensaje, cuando Daniel recién nos señalaba, sacamos 700.000 uruguayos de la pobreza, hemos generado la mayor cantidad de puestos de trabajo en la historia del Uruguay. Nunca hubo tanta gente con trabajo, ni tanta gente con trabajo formal en el Uruguay desde que hay medición como en estos gobiernos del Frente Amplio. Pero el Frente Amplio no dice, es solo por nosotros. Hubo un bloque social que impulsó estas transformaciones. Y en ese bloque social hay mucho de capa media. Entonces, por ejemplo, hoy todos celebramos el FONASA, tanto es así que todos celebramos el Sistema Nacional Integrado de Salud, de que si tú lees lo poco que hay de contenido, respetuosamente lo digo, en las propuestas del Partido Nacional y el Partido Colorado, no se pone, vayamos atrás a lo que ellos votaron en contra. O sea, coherentemente con lo que ellos hicieron, deberían votar en contra en el Parlamento, y cuando te toca gobernar, desandás lo que hicieron. Entonces, no se puede ir hacia atrás con eso. Ahora, ¿qué hizo el Sistema Nacional de Salud? Porque creo que es un buen ejemplo para las capas medias, como tú planteabas. El Sistema Nacional de Salud planteó de que, por ejemplo, un trabajador privado, ¿a qué se enfrentaba? Él tenía con el antiguo DICE cubierta la mutualista, pero no tenía cubierta el seguro de salud, ni de sus hijos ni de su cónyuge. Hoy eso el Sistema Nacional de Salud lo tiene. Ahora, esa entrada masiva, tenemos más de 2 millones de uruguayas y uruguayos en el sistema, ha hecho de que la calidad en algunos lugares se resienta. Todavía tenemos que mejorar los tiempos de atención. Por ejemplo, los tiempos de atención, cuando tú solicitas un especialista se demora mucho. Bajaron los tickets, pero hay que seguirlos bajando más. Entonces, ese tipo de devolución de calidad de servicio es un compromiso del Frente Amplio. Y en el Frente Amplio, razonablemente, nos planteamos nosotros, en el Frente Amplio se puede creer, porque como decía Daniel, hacemos propuestas responsables, sensatas. Lo mismo con el IRPF. Lo mismo, es un impuesto en evolución en el que crecientemente se fueron, por un lado, aumentando las franjas. Vamos a hablar claro, ¿cuántas personas pagan el IRPF? 3 de cada 4 trabajadores no paga IRPF. Podríamos decir, seguro Daniel coincide, lamentablemente no lo paga porque quisiéramos que ganaran mayores salarios, ¿no es cierto? Pero la realidad es que son 3 de cada 4 los que no pagan, pero tienen que tener en esa contribución una devolución de servicios. Y cuando exhibimos las cifras que Daniel planteaba, es un triunfo de las políticas del gobierno, pero hay una gran contribución a esa reorientación del gasto social, justamente las capas medias, los universitarios, los profesionales, que han contribuido de forma distinta a que lo hacían con regímenes tributarios anteriores. Es evidente que ante las cosas que están bien, la gente las toma, las acepta, pero no es menos cierto que la gente no solo quiere, como usted decía, el FONASA, pero la gente lo que quiere es que mejore la calidad del servicio y no pedir hora para un especialista y que te den dentro de 3 meses. Es decir, hay un conjunto de elementos que hacen a la deficiencia de la calidad.
Y eso lo está reflejando en lo que yo les digo, en ese malestar o en ese mal humor que tienen muchos sectores con el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Es decir, que no se devuelve en calidad de los servicios de acuerdo con lo que la gente está pagando, ¿no? Sí, a ver, yo no sé si es un malestar o por lo menos es un voto pensativo, porque en realidad tampoco es que dieron un paso a votar a otro partido, por ahora son indecisos. Enojados o tienen... Es verdad que en estos 9 años lo que hubo un shock inclusivo de muchísima gente, y eso es como en la parada del ómnibus cuando uno se está mojando y hace un poquito de lugar para que entren todos, y bueno, estás un poco más apretado, pero tratás de que más o menos todos estén adentro del alerito. Creo que en realidad el tercer gobierno del Frente Amplio lo que se compromete o lo que está planteado incluso en su programa de gobierno y en las 10 medidas que anunció Tabaré es una gran incorporación de mayor calidad en los servicios públicos, que son los que financiamos todos los uruguayos, y ahí está en la parte de educación, sobre todo en la parte secundaria, que es donde tenemos el mayor déficit, sobre todo de deserción. Hubo una gran inclusión también sobre todo en los sectores más socioeconómicamente más bajos que ingresaron al sistema educativo, pero todavía nos cuesta retenerlos. Pero eso necesita muchos recursos. En realidad nosotros tenemos 2.500 instituciones o 2.500 edificios, 2.100 son para primaria y 400 son para secundaria. Y en realidad tenemos casi la misma cantidad de estudiantes en cada uno de ellos, y en realidad nosotros necesitamos tener muchísimo más inversión en liceos de primer ciclo, de segundo ciclo, en liceos de tiempo completo, como el de San Luis, pero eso necesita una mayor cantidad de recursos, y eso necesariamente también se necesita mejor gestión. Es decir, necesitamos mejor gestión a nivel educativo, cambiar la forma de elección de las horas docentes. Es decir, hay un montón de transformaciones que están dentro del programa del Frente Amplio, que en realidad el Frente se propone para avanzar en el sentido de la inclusión a la calidad, y de la calidad para todos los uruguayos, en tanto cada uno financiamos estos servicios. ¿Cómo explica el Frente Amplio que en 9 años, 10 años de gestión, por ejemplo, las horas docentes no se haya podido modificar la forma de elegirlas, y que no hay nadie que diga que esa forma es la correcta? Digo, porque usted dice, bueno, nos comprometemos a... Pero pasaron 10 años en que el Frente Amplio está en el gobierno y sin embargo no las modificó. Sí, una primera cuestión, como bien lo planteaba Daniela recién, es nosotros nos hacemos cargo de las insuficiencias, pero también tenemos que ver el camino recorrido. Y el camino recorrido es relevante para conversar esto, porque si no, solo conversamos de lo que falta por hacer, que es lo importante, de qué es lo que falta por hacer y cómo lo vamos a hacer, pero también hay una carta de presentación en esto. Esto es, cuando los profesores ganaban una miseria como ganaban, cuando los profesores tenían condiciones edilicias paupérrimas, ¿no es cierto? Cuando era poco frecuente la escuela de tiempo completo, vamos a terminar con 300 escuelas de tiempo completo al final del periodo. Bueno, las prioridades estaban enfocadas en este tipo de cosas. Cuando había decenas de miles de muchachas y muchachos fuera del sistema, las prioridades estaban acá. Y la reforma educativa, el Frente Amplio la concibe hacerla con los docentes, no contra los docentes. Entonces, también en esto hay un mensaje de una forma de gestionar esto, pero sin ningún tipo de duda yo creo que están dadas las condiciones, está la madurez suficiente para que en las horas docentes, que hay una mayor demanda, eso es la otra cuestión, hay una mayor demanda, necesitamos más docentes, necesitamos un sistema educativo que no solamente tenga más docentes, sino que atienda las distintas realidades. Por ejemplo, ha sido exitoso, pero tenemos que ir a más en los planes en los que trabajadoras y trabajadores que dejaron de estudiar por distintos motivos ahora puedan completar sus estudios. Y eso necesita, no lo puedes poner en el mismo banco con chiquilinas y chiquilines de 15 y 16 años. O sea, hay planes especiales para eso y eso está muy bueno que se haga y se está haciendo. Entonces, tenemos que ir a un sistema en el que garantice de que, para poner un ejemplo, al menos por 3 años, la mayor cantidad de las horas los docentes las elijan en un mismo centro, que era uno de los temas que planteó Daniel. Y creo que están las condiciones dadas para que en el próximo gobierno se puedan hacer. Pero hay que ver la mirada de la recorrida de la reforma educativa, que reitero, tiene un punto muy importante. A mí, cuando se dan algunos mensajes, a mi gusto, confusos de la oposición, hay que ser claro. ¿Queremos la reforma incluyendo a los docentes o contra los docentes? Y ya pasó en Uruguay.
reformas bien intencionadas. Yo creo que la reforma de Rama era bien intencionada, tenía nobles intenciones, pero con una metodología de enfrentar a los docentes. Así no fue. Ya estamos en el final. El próximo 18 de septiembre el PIT-CNT está convocando un paro que fue considerado por la oposición como un paro contra la oposición al partido de gobierno. El candidato del Frente Amplio ha dicho, bueno, yo no estoy de acuerdo con el paro del PIT-CNT, el paro que será un paro general parcial de 9 a 13. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí me parece que primero es una decisión de la central sindical y tienen la independencia y la autonomía como para tomar cualquier tipo de decisión, porque no son un partido político y no pertenecen al Frente Amplio. Pero desde el punto de vista mío personal, a mí me parece sensacional en el sentido de que hace no tanto, hace 10, 20, 15 años, que los trabajadores puedan hacer una jornada de reflexión acerca de lo que significaba un gobierno progresista o no, era bastante mal visto. Y creo que hoy eso ha cambiado. Creo que en realidad las cámaras empresariales lo hacen, tienen jornadas de reflexión con los candidatos, invitan a los principales candidatos. Creo que está bien que los trabajadores tengan una jornada por lo menos para reflexionar acerca de los avances que se han hecho, más de 50 leyes laborales. Mira, el otro día votamos en la Cámara de Diputados la ley de nocturnidad, le dimos por primera vez en la historia el derecho a la nocturnidad a muchos trabajadores que antes no tenían. Y lamentablemente el Partido Nacional no estaba en sala y el Partido Colorado estaba muy pocos, pero votaron el Partido Colorado, pero en realidad me parece que a veces se toma a los trabajadores como cabeza de turco en muchas cosas y en realidad recién ahora son por lo menos sujetos de derechos en muchas cosas y me parece que está bien que los trabajadores puedan hacer esta reflexión y lo tomen con seriedad porque en realidad son la parte más importante de la sociedad. 3 de cada 4 trabajan en este país, entonces me parece que es importante. ¿Está de acuerdo con el paro del PIT-CNT? Mira, yo reivindico el tema de que los trabajadores, el movimiento sindical tiene que tener total autonomía. Es más, esta es una demostración de autonomía. Consultado por la prensa, Vázquez dijo, no me parece bien el paro, eso fue antes que el PIT-CNT lo resolviera, el PIT-CNT, independientemente de lo que resolvió o lo que opinó Vázquez en su momento, resolvió lo que tenía que resolver. Entonces, más allá de la metodología, a mí me parece bien de que no opinemos sobre la metodología del movimiento sindical, pero sí reivindicar el hecho. Y el hecho es, ante una instancia muy importante, que es que cómo le ha ido a los trabajadores en esta agenda de derechos. El Uruguay tiene que seguir conquistando derechos. O sea, ¿por qué ahora no venimos para atrás en los consejos de salario? Porque la sociedad se va apropiando de esas conquistas. ¿Por qué no vamos a ir para atrás en otras agendas de derechos que hacen los trabajadores, como la licencia maternal, la nocturnidad que se acaba de votar, las 8 horas para el peón rural, las 8 horas para el peón rural, que lamentablemente dio una discusión penosa en el Parlamento? Hacer una reflexión de cómo le ha ido al Uruguay y sobre todo cómo desde el movimiento sindical, gane quien gane, hay una agenda de reclamos. Los trabajadores, al igual que muy bien señaló Daniel, cómo son las cámaras empresariales que le dicen a todos los candidatos su propuesta, tienen que tener derecho. Si para eso hay que hacer un paro o no, es una respuesta que tiene que dar el PIT-CNT. Gracias por haber venido y ya les anunciamos que el próximo lunes van a estar aquí en esta mesa de trabajo 2 dirigentes colorados como son Guillermo Maciel y el diputado Fischer Alcantero. Gracias por haber venido ambos.